Hola, es un gusto saludarlos de nuevo en este ciclo escolar 2025-2026. Iniciamos con las actividades que habíamos propuesto desde el ciclo escolar anterior, en donde vamos a dar énfasis, interés a los foros de discusión que nos dijo la presidenta, en donde tenemos que abordar las problemáticas, ser un punto de reflexión para poder hacer aportaciones pertinentes y necesarias para esta nueva ley que sustituirá a Luciana. El día de hoy tengo el gusto de presentar a dos figuras de la educación en Nuevo León, un inspector de la zona 50 con 52 años de servicio y un jefe de enseñanza de educación secundaria. Bienvenido, maestro Abel, maestro Ismael, un gusto saludarlos. Esta plática es de ustedes, en donde los dejo con ellos. Problema, Vladimir, eh, público que nos escucha, maestros, maestras del país, eh, que además reconocemos que es una excelente iniciativa esta de discutir y reflexionar en torno a una problemática tan sentida por todo el magisterio de México. Pero me parece que tenemos que cambiar el enfoque del problema. El problema no es el UCICAM. Debemos irnos al origen de por qué surgió el UCICAM, los antecedentes en carrera magisterial y en el esquema de educación básica de 1987. ¿Qué pretendieron estos dos propuestas? Pretendieron eh, remediar los bajos salarios del magisterio, en primer lugar, con ese famoso escalafón horizontal. Ese es el meollo del problema, que son remediales o pretenden ser remediales por los bajos salarios, sobre todo los de 1987, pero incluso hoy, en el 2025, la problemática sigue siendo la misma. Y entonces estamos entrampados, podemos entramparnos en revisar las virtudes y los defectos del UCICAM o de carrera magisterial, pero siempre habrá compañeros que pueden ser beneficiados o compañeros que van a ser afectados, porque no vamos a poder cumplir con todas las reglas que implican estas propuestas de profesionales laborales, pues, porque son propuestas laborales. Entonces, lo que yo propondría es cambiar el enfoque y entonces centrarnos en los bajos salarios y cuáles son las medidas más importantes que debemos de tomar, tanto en el Magisterio Nacional como en cada uno de los estados, para mejorar esta situación salarial. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. La causa del empobrecimiento de los trabajadores que se ha dado año con año la podemos encontrar en esa relación de trabajo-salario. Un filósofo alemán señalaba que el salario es el mínimo para mantenerse con vida el trabajador y reproducirse. Y otro concepto que manejaba ese mismo pensador es el salario real. El salario real, coloquialmente, es con lo que percibes por tu jornada de trabajo, cuánto puedes adquirir, cuántos satisfactores puedes adquirir. Nos hemos dado cuenta que desde la década de los 70 el salario de los trabajadores ha disminuido en términos reales. Cada año, con lo que percibes por tu jornada de trabajo, compras menos de lo que comprabas el año anterior. Compras menos satisfactores. Ahí está esa causa que hoy, con esta propuesta de reformar el UCICAM, tenemos que estar atentos para hacer propuestas pertinentes que respondan a los intereses de los trabajadores, principalmente en este caso a los trabajadores de la educación. Al escuchar hablar los maestros, quizá dices, bueno, ¿y por qué vamos al 87? ¿Por qué vamos al 93? ¿Por qué estamos hablando de carrera magisterial? ¿Por qué estamos centrándonos en el salario? El origen de las causas. Y para eso es necesario entender, si vamos a entrar a este proceso de diálogo, de aportaciones, tenemos que tener bien fundamentados los argumentos, eh, la historia de por qué se hizo esas modificaciones y centrarnos en la tarea docente. Daremos ese recorrido a través de esta historia vivida, Claro. con mucha experiencia y bueno,
activistas políticos sindicales que estuvieron en esos movimientos. En 1987, el sistema enfrentó la problemática de los bajos salarios con una propuesta de profesionalización docente, sobre todo para los niveles de primaria y afines, o sea, preescolar, educación especial e inicial. ¿Cuál fue la propuesta? La propuesta fue que todos los docentes tuviésemos la necesidad de licenciarnos, de convertirnos, no teníamos licenciatura, éramos técnicos, la normal no era una licenciatura, era una educación técnica media, y entonces la propuesta fue que había que licenciarse y en correspondencia iba a haber un incremento salarial de hasta el doble de salario. Y entonces la propuesta del 87, que se conoció como esquema de educación básica, hizo una diferenciación salarial. Salario base o plaza inicial de medio tiempo, 3/4 de tiempo con requisitos de antigüedad y 4/4 al término de una licenciatura. Y para eso se creó la UPN a nivel nacional y algunas licenciaturas a niveles estatales. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿cuál fue la visión de esta propuesta? Que al término de la licenciatura los docentes iban a estar mejor preparados para un mejor aprovechamiento en su desempeño profesional. 5 años después, esta propuesta había fracasado. Ya a nivel nacional, ya había un número importante de licenciados y además los egresados a partir de 1988 ya eran licenciados. En la generación de 1988 que egresó de las normales, se les exigió preparatoria en 1984 para el ingreso a las normales. Entonces ya salen como licenciados, pero entonces se encuentra con un problema. El sistema se encuentra con un problema. No quiso ya otorgar los 4/4 a esas generaciones del 88, 89, 90, 91, y entonces el esquema se agota rápidamente, la propuesta del esquema se agota rápidamente, y en 1992, bueno, surge una nueva propuesta, carrera magisterial. Carrera magisterial, ¿qué es lo que recoge? Bueno, recoge aparentemente lo mejor de la propuesta del 87 y la mejora, estableciendo 5 categorías en carrera magisterial, ¿verdad? Y 6 aspectos a evaluar. Al cumplir esos 6 aspectos, los profesionistas, los docentes, al cumplir con esos 6 aspectos y obteniendo los mejores puntajes, entonces íbamos a tener el resultado final iba a ser una mejora salarial, la promoción a los 5 niveles de carrera y también una mejora en el desempeño profesional. Esa fue la visión de carrera magisterial. Así transcurrieron 20 años. 20 años. En el 2003, el sistema dice, en el 2004, el sistema dice, esto no está dando resultados, el aprovechamiento no mejora. Para entonces, ya México estaba siendo evaluado a nivel internacional por los exámenes de PISA. Y entonces ya había referentes internacionales de que el desempeño profesional no redundaba en un mejor desempeño, un mejor aprovechamiento escolar y sobre todo en esa evaluación internacional. Y después de 20 etapas de carrera magisterial, el sistema cambia los indicadores y propone que uno de los aspectos evaluados, que era el desempeño frente a grupo, con una evaluación que valía el 10%, lo convierten en el indicador principal. La evaluación frente al grupo de los alumnos se convirtió en el 50% de la evaluación de los 6 aspectos de carrera magisterial. Esta propuesta, que aparentemente resolvía el problema del aprovechamiento escolar frente a grupo, ¿verdad? Porque entonces había una crítica muy fuerte de los maestros que no se promovían en carrera, que los que sí lo hacían, o lo hacíamos, ¿verdad? Porque fuimos de los beneficiados, ¿verdad? No teníamos buen desempeño profesional. Nuestros alumnos no mejoraban su aprovechamiento escolar. Y entonces por eso se cambió este aspecto, este indicador. Bueno, esta propuesta nada más duró 3 años y lamentablemente carrera magisterial fue eliminada. Y ahí surgió la propuesta de lo que hoy es el UCICAM.
Pero el punto central, amén de desentrañar los aspectos del UCICAM que nos perjudican a todos, pero el punto central de la nueva propuesta del UCICAM fue principalmente, y aquí hay que tomarlo muy en cuenta porque me parece, por lo menos es mi opinión personal, de que la parte que el gobierno de Peña Nieto asumió con la nueva propuesta fue eliminar las bolsas de carrera magisterial que durante 23 años se habían obtenido por negociaciones del sindicato de las direcciones nacionales de ese entonces, ¿verdad? Esa fue la parte principal que la nueva propuesta abordó, eliminó la mayor parte del presupuesto. Si comparamos entonces las bolsas, o sea, la cantidad de dinero, el número de compañeros, de maestros y maestras que fuimos beneficiados con las promociones en las 5 categorías de carrera magisterial, con lo que el UCICAM ha aplicado de esas bolsas, estamos absolutamente seguros que no llegan ni al 20% de las bolsas de carrera magisterial. Y ahí me parece que está el fondo, es el fondo de la problemática de los indicadores del UCICAM. Más que beneficiarnos o perjudicarnos, Y o Z, son las bolsas de carrera de UCICAM que son bastante reducidas en comparación con carrera magisterial. Yo retomo la idea que expresaba hace un momento de que en esa relación de trabajo que se tiene como trabajadores al servicio de la educación, hemos perdido poder adquisitivo desde la década de los 70 hasta la fecha. Al margen de los proyectos laborales que se han instrumentado para diversas categorías en el magisterio con diferentes salarios. El esquema de educación básica del 87 planteaba maestros de 3/4, maestros de tiempo completo y los maestros de plaza inicial. Sí, algunos compañeros se beneficiaron con un mayor incremento, pero implicaba también las dobles, en este caso, el tiempo completo para el requisito de tener la licenciatura. Ese esquema se modificó en el 92 por la primera etapa de carrera magisterial, donde también se da una diferencia de salario, pero los presupuestos nunca han sido suficientes para que todos los compañeros asciendan a los niveles subsecuentes de carrera magisterial. En su época, del 92 hasta el 2015, que se empezó a instrumentar la reforma de la Ley General del Servicio Programa Docente, nunca el presupuesto ha sido suficiente. En promedio eran 500 millones de pesos por año para los nuevos ingresos o más, lo que se destinaba año con año. Y no todo el mundo alcanzó a llegar a nivel E. Los porcentajes a nivel nacional no alcanzan el 10% del magisterio nacional en nivel E. Y menos ahora que tiene varios años que ya no existe carrera magisterial. Los que están en nivel D, en nivel C, la proporción de nivel C a nivel E es muy raquítica comparada con el 100% del magisterio nacional. Entonces, ¿qué tenemos? Que una gran parte del magisterio se mantiene en la plaza inicial, que equivale aproximadamente a unos 5,000, 6,000 pesos por quincena, ¿sí? A nivel nacional. Entonces, estos esquemas han reducido el salario de la mayor parte de los trabajadores de educación desde los 70 hasta la fecha, el salario real. Vuelvo a repetir, en el 76, que me tocó ingresar al servicio, yo percibía, mi primer salario fue de 2,325 pesos por quincena, que en términos reales, traduciéndolo en camiones que cobraban 50 centavos el boleto, equivalía a 4,650 boletos, pasajes. Hoy no completo esa cantidad de pasajes con el salario que percibiese como maestro de educación primaria con plaza inicial. Entonces, tenemos que estar muy atentos
a las propuestas que elaboremos para la nueva relación laboral que se establezca, los nuevos criterios en este caso, de mejoramiento profesional que se establezca en el UCICAM. Los invito a que reflexionemos, a que planteemos ideas sustentadas para hacer un retorno a lo que existía antes del 2013, que era la relación laboral regida por el artículo 123 constitucional. En la actualidad, las prestaciones o los derechos que garantiza el 123, varios de los derechos que garantiza el 123, no se aplican a los trabajos de educación, porque tenemos una ley que parte del artículo 3 y que sustituye a los derechos del 123 constitucional. Equivale, alguna gente lo denominamos, el 123 tiene dos apartados, el A para los trabajadores para el sector privado y el B para los trabajadores del sector público, que es nuestro caso. Una alternativa para seguir mejorando es retornar al apartado del 123 constitucional y seguir incrementando nuestros derechos laborales, claro, y en este caso salariales. Estoy escuchando a los maestros y la verdad yo me emociono porque como hijo de docente viví estos procesos en primera persona, o bueno, desde una perspectiva muy cercana, y retoman puntos medulares. Por ejemplo, ahorita dicen el apartado A y el apartado B. En 2018 los trabajadores ganaban 85, 90. Estamos a 2025, su salario real anda en 285, casi 300 pesos, el salario mínimo, dependiendo en qué zona se encuentre. Más del 180% de incremento salarial en 6 años. ¿Cuál es el incremento que tenemos como docentes en real, directo al 0,1 claro, y al 0,7? Pero más allá, me encuentro, oye, estamos hablando de medio tiempo, 3/4, 4/4 o tiempo completo, el poder económico, la percepción, pero nos encontramos de que existe carrera magisterial, y si mal no recuerdo, cuando yo leo la ley de promoción horizontal, establece que el presupuesto de promoción horizontal está suscrito al presupuesto de carrera magisterial que dejó de existir en la época del 2013. Así es. Y a partir del 2013 no hemos buscado un claro, carrera magisterial porque no existe. Pero en cambio las promociones horizontales están suscritas al presupuesto que está vigente de carrera magisterial. Y si es así, pero a lo que hemos leído y a lo que hemos entendido, nos encontramos con una barrera presupuestal que nosotros no hemos podido. Entonces, me regreso con los maestros y nos ubicamos en tiempo, nos ubicamos en espacio, porque sí es algo que tenemos que analizar con mucho cuidado para poder hacer propuestas pertinentes. Bien, precisamente por lo que dice Ismael, de que lamentablemente los bajos salarios han persistido, nosotros tenemos una propuesta adicional a la lucha por mejorar las bolsas del UCICAM y por supuesto todos los indicadores que faciliten y que promuevan realmente el desempeño profesional de los maestros. ¿A qué nos referimos con una propuesta distinta? Bueno, nos dejamos esta problemática al público que nos escucha, que nos va a escuchar en este tiempo. Y la pregunta que nosotros nos hicimos hace muchos años fue, bueno, ¿por qué primaria? ¿Por qué los compañeros que trabajamos en primaria ganamos la mitad del salario que los de secundaria? Si usamos el modelo Nuevo León, sección 50, esa es la situación. Y esta pregunta que nos hicimos, nos la revisamos con un conjunto de compañeros durante muchos años y luego nos dimos cuenta que no hay razones para que esos bajos salarios que tenemos los compañeros de primaria, de preescolar, de educación inicial y educación especial sigan manteniéndose. Y dejamos los puntos fundamentales para que los analicemos en una futura ocasión.
Primero, en primer lugar, todos los niveles pertenecemos a educación básica, incluyendo secundaria. Entonces, pertenecemos al mismo sistema y al mismo nivel. Segundo, tenemos el mismo tiempo de trabajo, el mismo tiempo efectivo de trabajo. Aquí en Nuevo León entramos a las 7:30 y salimos a las 2:30, igual que los de secundaria. Tercero, tenemos el mismo perfil profesional para ingresar a la profesión. Egresamos de las normales siendo licenciados, ya sea que vayamos a primaria, que vayamos a preescolar o que vayamos a secundaria. Entonces, si los aspectos fundamentales de los niveles son los mismos, entonces, ¿por qué la diferencia salarial? Lo dejamos de tarea a todas las maestras y maestros del país y esperemos tener una nueva oportunidad de dialogar con ustedes y que nos manden también sus opiniones y con mucho gusto les daremos nosotros los argumentos que tenemos para demandar, como lo hemos hecho desde hace 10 años, la homologación salarial y de prestaciones de primaria, preescolar, educación especial e inicial con relación al salario y prestaciones del nivel de secundaria. En mi caso, voy a insistir con los elementos de el salario real, salario nominal. Ahorita escuchaba al maestro Vladimir y se refería a los incrementos salariales. Los incrementos salariales son nominales. Que aumentamos un 10%, que equivale a, en este caso, si es por día, si te pagan 400 pesos diarios, a lo que ganas son 6,000, entonces equivale a, si te aumentan el 10%, son 40 pesos, o en este caso 600 pesos, si lo tomas así a la quincena, ¿no? Si fuera el 10%. El salario real es muy diferente, maestras y maestros que nos escuchan. El salario real es cuánto adquieres con lo que te pagan, cuántos satisfactores adquieres. Lo puedes traducir en camiones, en alimentos, en este caso, servicios, en lo que tú consideres. Es cuánto puedes adquirir con lo que percibes de salario. Una estrategia que se implementó hace años por los trabajadores fue la escala móvil de salarios. Que los salarios fueran móviles y se movieran de acuerdo a la inflación, para que no perdiéramos poder adquisitivo. Ideas como esa tenemos que retomar en el futuro. Por lo pronto, repasamos los esquemas que hemos vivido, que no resuelven solamente una pequeña parte del magisterio que accedió a los tiempos completos con el esquema de educación básica, una pequeña parte que accedió a los niveles de C, D o E del magisterio, a mejores salarios, el resto se quedó con bajos salarios. Y una pequeña parte ahora con el esquema de promoción horizontal, porque el presupuesto es muy raquítico. Se señala que solamente los que dejan niveles de carrera magisterial, los que se jubilan con carrera magisterial, es el presupuesto que se está aplicando a promoción horizontal. Ojalá y no sea así, porque el presupuesto es muy raquítico y es menos el porcentaje de compañeros que pueden acceder a mejores salarios, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para las propuestas que elaboremos, que sean de beneficio para los trabajadores, que sean siempre de beneficio para los trabajadores. Esto es un primer acercamiento a temas medulares que nos servirán como ejercicios para entrar a los foros de discusión con la intención de que se modifique la ley de UCICAM. No solamente hacer arreglos remediales, de acuerdo, sino propuestas de fondo. Propuestas de fondo. De fondo. Claro. Que nos encontramos con que no tienen su razón de ser. Nos enfrentaremos en los diversos procesos, en los diferentes procesos de UCICAM, ingreso al sistema, horas adicionales, promoción horizontal, promoción vertical, reconocimiento, beca, comisión, y hay el elemento de compatibilidad que también nos está practicando. Y aquí tocaron un tema muy serio. Y es el caso que vivimos en Nuevo León específicamente. Faltan maestros. Y después, los pocos maestros que estamos aquí,
No podemos cubrir contratos en el turno vespertino porque excedemos las 42 horas frente al grupo, siendo distintas, distintos, incluso la Secretaría de Hacienda a través del SAT reconoce que son distintos trabajos. Lo dejamos de tarea y empezamos con esta dinámica para el ciclo escolar 2025-2026. Maestro Abel, maestro Ismael, muchas gracias por acompañarnos.